Hola, soy CountryBat Venezuela y el día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo jugar Minecraft. Ay, que me estoy quitando aquí vida. Ok, no, que soy tonto. No sé ni por qué salto. Bueno, igualito tengo que saltar igual. Ok, los voy a dejar aquí sin hablar porque esta grabación de voz es editada aquí en este programa llamado InShot. Y bueno, no voy a hablar todo en todo el video. Así que aquí los dejo. También les voy a dejar aquí unos sonidos de memes que seguramente no sé si les va a dar risa, pero igualmente esto solo lo hago por humor. Necesitamos piedrita hermosa, aunque no sé por qué dije piedrita hermosa. Ya llevo rato sin hablar con ustedes, así que voy a hablar. Estoy hablando, ya hablé. Ahora sigamos con el video.
estamos casi llegando a la aldea de Minecraft. Esperen unos segundos o minutos, porque no sé cuánto voy a tardar para llegar a la aldea.